Bienvenidos. En esta clase del curso de Materiales en Ingeniería profundizaremos un poco más sobre los modelos atómicos, en específico sobre el modelo de Bohr. Gracias a los modelos antiguos como el modelo de Thomson o el modelo de Rutherford, se podía explicar claramente la estructura de la materia. Vimos cómo los átomos están compuestos por protones y neutrones en su núcleo y de electrones orbitando alrededor de estos. Sin embargo, estos modelos no podían explicar fenómenos de absorción y emisión de radiación por parte de los átomos en estado gaseoso. El modelo de Bohr suple estas necesidades. Más o menos alrededor del siglo XVII, el físico Isaac Newton pudo mostrar cómo la luz blanca que pasaba a través de un prisma era dispersada y descompuesta en sus diferentes componentes, en sus diferentes longitudes de onda, es decir, en sus diferentes colores. Aquí podemos observar cómo esta fuente de luz, que puede ser una lámpara de tungsteno o, por ejemplo, el sol, como hizo Newton en su momento, al pasar por una rejilla para que el haz fuese colimado y después al pasar por el prisma ha dispersado, abierto el haz de luz en sus diferentes componentes, donde lo más importante es que en este caso obtenemos un espectro continuo, no discreto sino continuo, es decir, no hay transición abrupta entre un color y otro, es decir, entre una longitud de onda y otra, sino que la longitud de onda o el color se va difuminando, como en este caso el azul se va difuminando hasta pasar el verde, y lo mismo va pasando del verde al amarillo, del amarillo al naranja y hasta el rojo, donde tenemos todo el compendio de longitudes de onda, básicamente entre los 400 y los 700 nanómetros se observa este espectro continuo. Sin embargo, existía un problema para la luz emitida por una lámpara de gas, diferente a la lámpara que vimos anteriormente como una lámpara de wolframio o tungsteno. Cuando la luz emitida por una lámpara de gas, en este caso una lámpara de hidrógeno, pasaba a través de una rejilla para que colimara el haz de luz y nuevamente a través de un prisma para que éste dispersara el haz de luz y abriera sus diferentes componentes, se observa que el espectro obtenido en este caso es un espectro discreto, a diferencia del espectro continuo obtenido anteriormente para la lámpara de tungsteno. ¿Cómo así discreto? Es decir, solo tenemos ciertas longitudes de onda o ciertos colores a los cuales se está emitiendo radiación. En todos estos espacios no hay emisión de radiación por parte de esta fuente de luz. Como los átomos que componen el material son los que están haciendo que se emitan estas longitudes de onda, como cada átomo tiene niveles energéticos diferentes, entonces se habrá una emisión de luz diferente para cada lámpara de cada material, es decir, de cada átomo. Por ejemplo, si cambiamos esta lámpara de gas de hidrógeno por un gas de sodio, como las que utilizan, por ejemplo, las empresas públicas, vamos a obtener que aparecerá una línea amarilla de emisión en esta posición, donde en este caso para la lámpara de hidrógeno no aparece debido a que este átomo de hidrógeno no emite radiación a estas longitudes de onda. Esto no podría explicarse con los modelos antiguos que hemos visto acerca de la composición de la materia, como el modelo de Rutherford. Sin embargo, el modelo de Bohr sí puede explicar esto de los espectros de emisión y absorción, dado que vamos a ver que los electrones están organizados en sus diferentes niveles de energía. Cuando hay transiciones de estos electrones entre niveles de energía y otros, se generan lo que conocemos como emisión y absorción de radiación. Cuando un electrón absorbe la radiación que se le entrega desde el exterior, la utiliza para pasar a un nivel de mayor energía, pero no absorbe radiación en cualquier longitud de onda. Absorbe radiación a ciertas longitudes de onda específicas y una vez que pasa de nuevo a su nivel de inferior de energía, dado que la naturaleza siempre busca mantener su nivel mínimo de energía, entonces el electrón emitirá el exceso de energía en forma de radiación a ciertas longitudes de onda específicas. Esas longitudes de onda específicas dependerán específicamente del nivel de energía en el que se haya dado la transición. Como cada átomo tiene diferentes niveles de energía y diferentes números de electrones en sus órbitas, digamos que el espectro de emisión y de absorción de cada átomo será como la huella digital de cada uno de estos. Es precisamente alrededor de 1922 cuando Niels Bohr recibe su premio Nobel debido al modelo atómico que vamos a ver mucho más claro en esta sección. El modelo de Bohr se apoya en los modelos anteriores que hemos visto como el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford. La única diferencia es que va a empezar a hacer un tratamiento matemático un poco más fuerte y vamos a entender cómo se generan las transiciones de energía entre los diferentes niveles de energía de los electrones en sus átomos. El modelo de Bohr tiene básicamente tres postulados básicos que nos ayudan a entender el comportamiento de los electrones a medida que están dando vueltas alrededor del núcleo.
El primer postulado básicamente nos dice que cuando un electrón se mueve alrededor del núcleo, su energía permanece constante. Es decir, si tenemos un electrón que tenemos aquí dando vueltas alrededor de un núcleo, tenemos aquí un electroncito que lleva cierta velocidad y que está a cierto radio, donde esas órbitas deben de ser circulares, el electrón nunca disminuye o aumenta su energía a medida que esté dando vueltas en el núcleo. Sin embargo, cuando genere transiciones vamos a ver que sí se genera la absorción o la emisión de energía. ¿Listo? También podemos observar que el momento angular del electrón, que es en este caso como es un movimiento circular, el momento angular es un vector que viene perpendicular al plano formado por el radio y la velocidad del electrón en su órbita. Lo más importante de este postulado es que nos dice que las órbitas son circulares y que son estacionarias. Estacionarias quiere decir que no se absorbe ni se emite energía, es decir, su energía permanece constante durante todo el movimiento. En el segundo postulado, Bohr lo que nos está diciendo es que el momento angular permanece constante. Como lo habíamos evidenciado en la anterior diapositiva, vimos que el momento angular era constante. Esto no es lo más fuerte. Lo importante del modelo de Bohr, en este caso en el segundo postulado, es que obtuvo la brillantez de darse cuenta que ese momento angular que permanecía constante debería de ser igual a un múltiplo entero de una constante que ya conocemos que es la constante de Planck h, dividido sobre 2pi. Es decir, ese momento angular que siempre permanece constante tiene este valor específico, donde n en este caso me va a representar el número cuántico que vamos a designar como el número cuántico principal, el que me hablará acerca del nivel de energía en el que está el electrón dando vueltas alrededor de su núcleo. En este segundo postulado estamos evidenciando cómo se está conservando el momento angular y se le llama una cuantización del momento angular. El momento angular que permanece constante solamente puede tomar valores de múltiplos enteros de la constante de Planck dividida sobre 2pi. Muy bien. El tercer postulado es el más fuerte, es el que nos puede explicar básicamente cómo se absorbe o se emite energía por parte de un átomo cuando hace transiciones entre sus diferentes niveles de energía. Esos niveles están precisamente caracterizados por este número cuántico n, que es el número cuántico que me habla acerca de la órbita. De tal manera que, según este modelo, cuando el electrón está en una órbita, en este caso en esta, y llega radiación electromagnética, no necesariamente tiene que ser radiación electromagnética, también puede ser cualquier excitación externa. En este caso vamos a hablar de radiación electromagnética, es decir, que viene un fotón con esta energía hν, de tal manera que lo que va a pasar es que el electrón absorbe esta radiación y la utiliza para pasar de un nivel a otro. Entonces estaba en este nivel y va a pasar a un nivel de mayor energía, precisamente porque ha absorbido radiación. ¿Listo? Sin embargo, también podemos el proceso completamente opuesto, como hemos dicho, debido a que la naturaleza siempre busca estar en su mínimo estado de energía, el electrón no permanecerá mucho tiempo en ese estado de energía mayor, es decir, en esa órbita mayor de energía que es esta, sino que bajará a su nivel de energía base, es decir, este proceso lo llamamos relajación. Cuando el electrón pasa de nuevo a su estado de energía inicial, va a emitir el resto de energía que le sobra en forma de un fotón a cierta frecuencia, a esta frecuencia nu o a cierta longitud de onda. La longitud de onda, la frecuencia a la que va a salir emitido este fotón, dependerá de cuál sea el nivel del que haya pasado el electrón de un nivel mayor a un nivel menor. Entonces, mediante este postulado, Bohr está explicando cómo se da el proceso de absorción y de emisión de radiación para los átomos. Básicamente, lo que tenemos es entonces que cuando se absorbe energía por el átomo, él pasa de un nivel de menor energía a otro. En este caso, la energía total o el cambio total de la energía entre los dos niveles, energía final, que en este caso será E3, menos energía inicial, que en este caso será E2, es igual al valor de la energía del fotón absorbido. ¿Por qué? Porque el electrón tuvo que absorber un fotón que llegó desde el exterior, una excitación externa, para absorber esa energía y utilizarla para pasar a un valor de energía mayor. Decimos entonces que cuando él pasa de un estado de energía menor, de E2, a un estado de energía mayor, E3, el cambio de energía total es mayor que cero, es decir, se ha absorbido energía.
de tal manera que ese cambio de energía es igual precisamente a la energía del fotón absorbido. Y como la energía del fotón absorbido depende básicamente de su frecuencia, entonces el cambio total de la energía será igual a h, que es la constante de Planck, por la frecuencia del fotón absorbido. Decimos entonces que pasa a un estado de mayor energía el proceso de absorción, donde el cambio de la energía es mayor que cero. Después de cierto tiempo, el electrón volverá a su estado de energía inicial por la conservación de energía, de tal manera que va a emitir la cantidad de energía que tenía de más en el estado mayor de energía y bajará al estado de energía menor, emitiendo la cantidad de energía que le sobra en forma de un fotón a determinada frecuencia. En este caso, como él va a pasar de un estado de energía mayor a un estado de energía menor, el cambio de energía total va a ser negativo o menor que cero, puesto que el cambio de energía es energía final menos energía inicial. En este caso, la energía final es menor que la energía inicial, obtendremos un valor negativo para el cambio de energía. Sin embargo, igual que en la absorción, el cambio total de la energía será igual al fotón, en este caso, emitido por el proceso de emisión. Hemos visto entonces cómo cuando se dan transiciones electrónicas entre los diferentes niveles de energía, se dan debido a que el electrón absorbe un fotón del exterior y lo utiliza para pasar a un nivel de mayor energía. Pero una vez después de que está allí, puede bajar nuevamente a su nivel de energía menor, buscando minimizar su estado de energía, emitiendo la cantidad de energía de más que tenía en forma de un fotón a cierta frecuencia. La frecuencia de ese fotón emitido dependerá del nivel de energía del que venga y del nivel de energía al que vaya. Es así entonces como los electrones hemos dicho que pueden hacer transiciones entre los diferentes niveles de energía, pero solamente harán esas transiciones si adquieren energía del exterior. Por ejemplo, mediante un fotón externo, este electrón puede pasar a un nivel de energía mayor en ese proceso que llamamos absorción. Sin embargo, cuando el electrón vuelve y pasa a su nivel de energía inicial, va a emitir, en este caso, un fotón a cierta frecuencia. También, si el electrón tomara una energía suficientemente alta como para no pasar a un nivel mayor, sino para salir completamente del átomo, lo cual puede ocurrir, generándose lo que conocemos como el efecto fotoeléctrico, entonces tendremos electrones escapando totalmente del átomo. Y una vez que, digamos, que puedan volver a ser readmitidos a las órbitas de los átomos, emitirán nuevamente energía debido a que las órbitas de los electrones en los átomos están cuantizadas, es decir, solamente hay ciertos valores de energía posibles para los cuales el electrón puede estar dando vueltas alrededor del núcleo. Es decir, solamente existen ciertos radios permitidos y ciertos valores de energías permitidos para los electrones en el átomo. ¿De qué dependen esos radios de energía? Es decir, ¿cómo calcular a cuánto está en este caso del núcleo esta primera órbita, a cuánto está esta segunda órbita, a cuánto está esta tercera órbita? ¿Y cuál será el valor de la energía en cada una de esas órbitas? ¿Qué energía tiene el electrón aquí? Ya sabemos que el primer postulado nos dice que esa energía permanece constante, pero no nos ha dicho cuánto es el valor de esa energía. El de la energía en esta órbita tendrá un valor diferente a esta, permanece constante también hasta que no haga una transición entre estados de energía, pero no tenemos cómo determinar el valor de esa energía, ni cuánto está esa órbita desde el núcleo. Es decir, si encontramos a cuánto está esa órbita del núcleo, podemos determinar la distancia a la que está el electrón desde el núcleo. ¿Cómo determinar estas órbitas permitidas? Es decir, los tamaños de estas órbitas o los radios de esta órbita. Básicamente, partiendo de la ley de Newton, que nos habla simplemente que fuerza es igual a masa por aceleración. Como fuerza es igual a masa por aceleración, y en este caso lo que tenemos es que el electrón está dando vueltas alrededor de un núcleo a cierto radio con una velocidad v, vamos a decir que esa aceleración es una aceleración centrípeta porque precisamente tenemos un movimiento circular, de tal manera que la aceleración centrípeta es de la forma mv² sobre el radio. Por lo tanto, utilizando estos conceptos, podemos decir que la fuerza que mantiene el electrón unido al átomo, que es una fuerza eléctrica, la cual ya conocemos y que es una fuerza electrostática dada por la ley de Coulomb,
Básicamente lo que tenemos es que la ley de Coulomb es que el número de cargas distanciados a cierta longitud desde el origen producen la fuerza para que se esté atrayendo, en este caso, el protón y el electrón. Como el protón es positivo y el electrón es negativo, entonces hay una fuerza de atracción entre los dos. Esa fuerza de atracción es una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica, que es la fuerza de Coulomb, la estamos igualando a masa por aceleración, es decir, a masa por aceleración centrípeta. Cuando hacemos esto, observamos simplemente que este radio cancela con este de acá y tenemos esta expresión. Z cuadrado sobre 4pi epsilon 0 por R igual a mv cuadrado, donde epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Además de eso, gracias al segundo postulado de Bohr, nos dimos cuenta que el momento angular está cuantizado, es decir, que el momento angular L, que vale m por b por r, es igual a un múltiplo entero de n de la constante de Planck sobre 2pi. Si de esta ecuación nosotros despejamos la velocidad, obtenemos que la velocidad se puede encontrar como nh sobre 2pi por la masa por r. Si cogemos esta expresión y la metemos aquí en este b que está al b cuadrado, obtenemos entonces que z por e cuadrado es igual a 4pi sobre epsilon 0 por r igual a m por b cuadrado, donde esa b cuadrado es esta. Entonces tenemos n cuadrado h cuadrado sobre 4pi cuadrado m cuadrado por r, donde esa m es la masa del electrón porque él es el que está dando vueltas alrededor del núcleo. Observamos que aquí tenemos r cuadrado, se nos cancela esta r con r y lo que vamos a hacer es despejar de esa ecuación el valor de r. Cuando despejamos el valor de r de esta ecuación, llegamos a esta expresión, donde tenemos que r, que son las órbitas a la que está el electrón, digamos el radio de la órbita a la que está el electrón alrededor del núcleo. En este caso podemos ver que depende de n cuadrado, que hemos denominado como número cuántico principal, es decir, el nivel de energía. ¿Listo? O sea que digamos que en este caso, si nosotros tenemos varios niveles, este será n igual 2, el primero será ln igual 1, el tercero será n igual 3. Evidentemente, la órbita debe depender del número de r. Entre más grande sea r, más grande será la órbita. ¿Listo? Entonces, depende de n. El radio de la órbita depende de n y depende de todas estas constantes que son h, que es la constante de Planck, epsilon 0, que es la permitividad eléctrica del vacío, pi, la masa del electrón, que es una constante, z, que es el número de cargas, y e, que es la carga del electrón. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que esas radios de órbitas dependen de un valor constante que encierra todas estas constantes que tenemos aquí multiplicado por n cuadrado, donde n toma valores enteros positivos desde 1 hasta infinito. N significa entonces número cuántico principal que me designa el nivel de energía al que está el electrón desde el núcleo. Vamos a definir A sub 0 como todas estas constantes h cuadrado, e cuadrado, pi, me y z, e cuadrado dentro de esta que vamos a llamar A sub 0. La vamos a llamar entonces, ¿para qué? Para hacer mucho más sencillo, evidenciar cómo es el comportamiento de R con respecto a ciertas variables. Como todos estos son constantes, la metemos en una sola, la que vamos a llamar radio de Bohr, precisamente A sub 0 se llamará radio de Bohr, de tal manera que los radios de las órbitas permitidas dependen de n cuadrado por A sub 0 sobre z. Por ejemplo, si hiciéramos el cálculo para el átomo de hidrógeno y quisiéramos saber a qué distancia está el electrón del átomo de hidrógeno, el electrón de un átomo de hidrógeno, sabemos que un átomo de hidrógeno tiene solamente un electrón. Por lo tanto, ese electrón va a estar en la órbita n igual 1. ¿Cuál será el radio de esa órbita n igual 1? Entonces, simplemente es reemplazar E1 en n aquí en la expresión de Rn. Vamos a obtener entonces de aquí que el radio 1 equivale a 1 al cuadrado sobre z, que es el número de electrones. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, de tal manera que es sobre 1 por A sub 0, donde A sub 0 son todas esas constantes que ya tenemos aquí. Si evaluamos el valor de A sub 0 nos da 0.529 Armstrongs, es decir, 0.5 por 10 a la menos 10 metros. De tal manera que hemos encontrado, por ejemplo, que para el átomo de hidrógeno
el electrón que está dando vueltas alrededor de ese átomo está a una distancia de 0.52 angstroms. Si quisiéramos saber a qué distancia está el átomo del nivel 2, por ejemplo, del átomo de helio, entonces deberíamos de reemplazar aquí n igual 2 porque él ya está en una órbita mayor, está ya aquí en este caso para n igual 2, obviamente en la distancia de R2 debe ser mayor para n igual 2 que para n igual 1, porque aquí tenemos que depende de n al cuadrado, listo. De tal manera que entonces hemos encontrado cómo determinar los radios a los que están orbitando los electrones alrededor del núcleo. Es decir, cuál es el tamaño de la órbita. En otras palabras, al encontrar el radio de la órbita hemos encontrado el tamaño de la órbita, o podemos decir a qué distancia está el electrón del núcleo. Ya hemos encontrado entonces cómo determinar los radios permitidos, es decir, las órbitas. Ahora, ¿qué energía tendrá el electrón en cada una de esas órbitas? Dijimos en un principio que gracias a los postulados de Bohr, en el primero, veíamos precisamente que esas órbitas tenían la energía siempre constante, pero ¿cuánto vale el valor de la energía por cada órbita? Vamos a partir de una conservación de energía, donde lo que tenemos es que la energía total que tiene el electrón dando vueltas alrededor del núcleo es básicamente su energía cinética porque lleva cierta velocidad, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y también la energía potencial eléctrica, que en este caso es negativa porque es una energía potencial eléctrica atractiva en este caso. Entonces tenemos que esa energía potencial es z² sobre 4pi epsilon 0 sobre r, donde r es la distancia del electrón hasta el núcleo. ¿Listo? Recordemos también que habíamos deducido en la anterior ecuación que de Newton teníamos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, si recordamos eso y de esta ecuación de Newton, de aquí despejamos mv², porque la aceleración es la aceleración centrípeta, que es b² sobre r, entonces lo que tenemos es esta expresión. Si despejamos mv² y lo traemos para la primera ecuación, podemos obtener entonces que la energía, lo que estoy poniendo es este valor aquí en la primera ecuación, obtenemos que la energía es un medio de este término menos este término. Obsérvense que tenemos puros términos semejantes, de tal manera que podemos sacar un factor común. De hecho, podemos restar fácilmente. Un medio menos un cuarto de esta expresión nos dará entonces menos un octavo de z, que es el número de cargas, en este caso de electrones, por el valor de la carga del electrón sobre pi epsilon 0 y r. De tal manera que si cogemos los valores anteriores que obtuvimos en la diapositiva anterior, aquí obtuvimos el valor de Rn. Si este valor de Rn lo tomamos y lo ponemos en esta ecuación, aquí donde tenemos R, ponemos el valor de Rn obtenido en la anterior diapositiva para los radios permitidos, podemos encontrar que las energías permitidas para los electrones en esos radios depende nuevamente de un montón de constantes, como lo son la masa del electrón, la carga, el número de cargas, 8, que es un número, epsilon 0, que es la permitida eléctrica, h, que es la constante de Planck, y aquí tenemos dividido n². Recordemos algo, a diferencia de, por ejemplo, los valores permitidos para r, obtuvimos que era z por a0 sobre, z por a0 por n², ¿cierto? De tal manera que entre mayor sea n, mayor será el radio. En este caso estamos obteniendo es que para las energías de los electrones en esas órbitas depende del inverso, en este caso de n². No es directamente proporcional, sino inversamente proporcional, donde ese n significa nuevamente el nivel de energía, es decir, la distancia que está el electrón del núcleo. Como tenemos en este caso también un montón de constantes, pensemos aquí en m, z, todo esto que estoy encerrando, todo esto lo vamos a llamar R sub h, la vamos a llamar la constante de Rydberg, donde esta constante tiene un valor de 2.18 por 10 a la menos 18 joules. De tal manera que la energía de los electrones en las diferentes órbitas dependerá básicamente de esa constante de Rydberg por el valor de la carga al cuadrado, por el número de electrones o de cargas que hayan al cuadrado, dividido el número cuántico principal o el nivel de energía al cuadrado. De tal manera que la energía, a medida que aumente n, va a disminuir el valor de energía. ¿Listo?
hemos obtenido entonces una expresión matemática gracias al modelo de Bohr que nos ayuda a determinar las órbitas permitidas para los electrones en los átomos y las energías que tendrán los electrones en esas órbitas. Es decir, que el estado de energía de un electrón alrededor del núcleo, por ahora, gracias al modelo de Bohr, solamente depende de la distancia a la que esté el electrón del núcleo. Es decir, solamente depende de n, que es el nivel de energía que me dice básicamente cuán lejos está el electrón del núcleo. Tiene sentido, entre más cerca esté el electrón del núcleo sentirá más energía de atracción hacia él, mientras que el que esté más lejos del núcleo sentirá menos energía de atracción hacia este, de tal manera que es más fácil ionizar un electrón externo que un electrón interno. Bien. Gracias a esto podemos explicar entonces cómo se generan la emisión de líneas o el espectro de ese discreto que vimos en un principio para la lámpara de mercurio, donde como ya se encontró cuál es la energía por cada órbita, donde voy a escribir aquí, miren aquí la tenemos, esta es la energía para cada órbita, la acabamos de deducir anteriormente, y como habíamos dicho que cuando se genera una emisión de energía, el cambio de energía es igual, que en este caso será final menos inicial, el cambio de energía será igual, en este caso, a la energía del fotón emitido. Es decir, esto será igual a h por nu, o lo que es lo mismo, h por c sobre lambda, donde c es la velocidad de la luz, lambda es la longitud de onda y nu es la frecuencia de la radiación emitida. Como ya tenemos cada energía, podemos hacer estas restas de energías simplemente que ponemos el subíndice I para la energía inicial, el subíndice F para la energía final, hacemos la resta entre ellos y esa diferencia de energía tiene que ser igual a la energía del fotón emitido, de tal manera que podemos determinar a qué frecuencias se emite radiación por los átomos en un gas, y depende básicamente del valor de la constante de Rydberg sobre la constante de Planck y de la diferencia de los niveles de energía donde esté transitando el electrón en el átomo. Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es un diagrama donde podemos observar cómo están los diferentes estados de energía. Digamos que esto corresponde, este n igual 1 corresponde a la órbita n igual 1, este n igual 2 corresponde a la órbita n igual 2, este n igual 3 a la 3 y así sucesivamente. Se puede observar que los niveles de energía, primero que todo, están, digamos, lo que más apeñuscados entre sí a medida que vamos aumentando en el valor de energía. Es decir, miren toda la separación que hay entre el nivel 1 y el nivel 2, mientras que en el nivel 2 y en el nivel 3 disminuye esa separación, entre el 3 y el 4 menos aún, y así sucesivamente. ¿Listo? Eso nos llevará más adelante a ciertas consideraciones de solapamiento de niveles de energía. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un electrón está en la órbita 7, o esté en la órbita 6, o esté en la órbita 5, y baje a la órbita 4, porque previamente ha habido una absorción de energía, pero ahora está bajando nuevamente a su nivel de energía inicial base para disminuir su energía total, va a emitir fotones a ciertas longitudes de onda. ¿De qué dependen las longitudes de onda o las frecuencias a las que se emitan la radiación de esos fotones? Dependiendo de los valores de las órbitas en las que se den las transiciones. Si se genera una transición, por ejemplo, entre el nivel 6 y el nivel 2, se emite un fotón a una longitud de onda del violeta, pero si se genera una transición entre el nivel 5 al nivel 2, se emite un fotón de frecuencia azul, mientras que si se da una transición entre el nivel 4 y el nivel 2, ya el fotón emitido es con una frecuencia en el verde. Si hay una transición entre el nivel 3 y el nivel 2, se genera un fotón, en este caso, digamos, en el rojo. Aquí tenemos el nombre de series de Paschen o series de Brackett dadas por los científicos que trataron de explicar el comportamiento de estas líneas de emisión atómicas que no habían podido ser explicadas en su momento hasta que la teoría de Bohr pudo generar un poco más de luz al respecto, mostrando cómo están cuantizadas las órbitas y cómo está cuantizada la energía de los electrones en esas órbitas. De tal manera que ya se puede explicar este proceso de emisión atómica, el cual no se entendía en un principio y no sabía cómo explicarlo mediante los modelos de Rutherford o el modelo de Thomson. Bien,
El modelo de Bohr ha salido entonces bien para explicar esa transición de niveles energéticos, predice con una precisión las líneas de emisión del hidrógeno, digamos con un porcentaje de error muy bajo del 0.1%. Sin embargo, tiene sus limitaciones el modelo de Bohr, y es de tal manera que en el modelo de Bohr lo que tenemos es que si la velocidad de los electrones es muy alta, entonces ya tenemos casos relativistas que no pueden tratarse con el modelo de Bohr. O, por ejemplo, el modelo de Bohr solamente está para átomos hidrogenoides, es decir, para átomos que tengan pequeño número de cargas. Vimos que esa energía N y esas Rn dependían en ambos casos de Z. Z es el número de cargas que existen. Si el número de cargas es muy grande, entonces digamos muy grande a partir de 2, entonces el modelo ya empieza a fallar. Es decir, que esto solamente sirve para átomos hidrogenoides y el resto de átomos, ¿qué hacemos con ellos? Resulta que este modelo tiene sus desventajas, y es que precisamente empezamos pensando en el que las órbitas eran circulares. Resulta que no todas las órbitas son circulares. En algunos casos hay órbitas elípticas. En algunos otros casos tenemos órbitas que ya no tienen forma ni elíptica ni circular, si tienen forma, como en este caso que voy a dibujar, forma de lóbulo frontal. De tal manera que la forma del orbital va a influir en la energía que tenga el electrón. Hemos encontrado que la energía del electrón depende básicamente solo del número cuántico n, que es, en este caso dijimos, el nivel de energía. Pero vamos a ver, realmente depende también de z cuadrado, pero vamos a ver que también dependerá de la forma de la órbita, no solo de cuán lejos esté, sino de qué forma tenga la órbita. También dependerá de, no todas las órbitas, así tengan la misma forma, están dispuestas en la misma forma en el espacio. Por ejemplo, una órbita circular o una órbita elíptica puede estar en este caso en el eje X, pero puedo tener una órbita que también sea elíptica en el eje Y, o puedo tener una órbita elíptica en el caso en el eje Z, que entra y sale del plano de las diapositivas. Esta es una imagen más clara o más, digamos, que nos refresca más de cómo es la concepción del átomo. Hemos visto siempre esta forma para un átomo, ¿cierto? Observe que tenemos diferentes disposiciones en el espacio para las órbitas, de tal manera que la energía del electrón en su órbita no debe depender solamente de cuán lejos esté del núcleo, sino también de qué forma tendrá esa órbita y de qué disposición en el espacio tendrá esa órbita. Muy bien, hemos aclarado entonces algunos conceptos sobre espectros de emisión y absorción por átomos en su estado gaseoso y cómo son las diferencias entre los espectros de emisión y absorción, bien sean continuos o discretos para el caso cuántico o para el caso clásico.